¿Cuál es el riesgo real de una inversión y cómo puedo saber si estoy eligiendo bien? Bueno, es una gran pregunta, Pablo. Primero de todo, tendríamos que saber en qué activos estamos invirtiendo. A partir de conocer qué activos invierto, tengo que estudiar su volatilidad, es decir, cuánto oscila el precio de esos activos. Por ejemplo, no oscila igual la renta variable que la renta fija. Y sabiendo la oscilación, la volatilidad en el precio de los activos, tengo que definir un horizonte temporal. Si defino un horizonte temporal suficiente, el riesgo de la inversión lo voy a mitigar. Va a mitigar la volatilidad, se mitiga con tiempo. Entonces, ¿cuál es el riesgo real? El riesgo de deshacer la posición antes de lo que toca. En realidad ese es el auténtico riesgo. Si yo le doy suficiente tiempo a los activos y los he elegido bien, acabarán comportándose como deseamos, ¿vale? Pero es muy importante saber en qué activo invierto, cuál es mi horizonte de tiempo y haberlo elegido bien. Y cuando hablamos de riesgo, Adrián, como me estás diciendo, ¿cómo sabemos si una inversión es segura o es una estafa? Bueno, aquí es muy importante acudir a los organismos reguladores y tener claro si esto que estoy eligiendo está regulado o no, ¿vale? ¿Y quiénes son los organismos reguladores? Pues fundamentalmente la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, que es quien legisla, regula toda la parte legislativa que tiene que ver con la inversión en bolsa, mercados, bonos, acciones, fondos de inversión, y también la DGS, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es quien legisla los vehículos de inversión que podemos contratar o suscribir a través de aseguradoras. Si es una herramienta legislada, regulada, o bien por la CNMV o por la DGS, entonces hay muchas más posibilidades de que sea segura, ¿no? Y sobre todo no hay posibilidades de que sea una estafa. Luego el resultado de la inversión puede ser mejor o peor, pero si es una inversión regulada no será una estafa. ¿Cómo puedo saber si es regulada o no? Pidiendo documentación. Hay dos documentos muy importantes que son la nota informativa y el documento de datos fundamentales. Todos los vehículos regulados tienen que tener en su denominación esta documentación. Así que yo solicitaría documento de datos fundamentales y nota informativa. De esta forma nos aseguramos que estoy contratando un vehículo regulado y que por tanto no es una estafa. Vale. Y ahora, por ejemplo, en el mundo en el que estamos ahora mismo, de que nos preocupamos por invertir, también están los riesgos, al final el mundo digital es lo que tiene, el riesgo de estafa, de meterte en sitios que no estás muy seguro, que te lo presentan muy bien, pero luego al final no ves estos documentos que nos comentabas. Em, Mucha gente, digamos, que se está preocupando pues, por entrar, informarse por sí mismo, ver cosas y empezar ellos por su propio pie, ¿no? ¿Cuál dirías que son los errores típicos que comete este tipo de gente cuando empiezan a invertir por su cuenta? Muy buena pregunta y yo destacaría tres. El primer error típico es el análisis parálisis, ¿vale? Esto quiere decir que entendemos que tenemos que formarnos y está bien, pero sobreformarnos a veces es contraproducente. Tenemos acceso a mucha información en la era digital en la que nos encontramos, pero también a mucha desinformación. No solo se ha democratizado la información buena, se ha democratizado también la mala. Entonces a veces encontramos tantas opiniones contradictorias que acabamos paralizados. Y esa es la peor decisión. Yo siempre digo que es mejor empezar con una cantidad pequeña, ir familiarizándote con la inversión, con el riesgo, y cuando te vas sintiendo más cómodo tienes la oportunidad de ir incrementando tus aportaciones, ¿no? Entonces, el primer error es el análisis parálisis. Retrasarlo, posponerlo. ¿Por qué lo pospongo? Porque me da miedo. Como me da miedo y me genera incertidumbre, pues yo siempre digo que hacemos la del avestruz. Escondo la cabeza bajo tierra y si no lo veo no pasa La nada, ¿no? táctica de la incertidumbre. Entonces, el análisis parálisis es un primer error. El segundo error es, digamos, entender que tengo que obtener resultados a corto plazo. Y eso también es una cosa que tenemos que corregir porque puedo estar muy influenciado en el corto plazo por circunstancias puntuales que no son coyunturales, ¿vale? Hay que ir que no son estructurales, perdón. Hay que ir a largo plazo. A mí me gusta decir que si inviertes a un año vista, el resultado que obtengas va a depender del azar. Si inviertes a 5 años, tu resultado va a depender del ciclo económico. Si inviertes a 10 años, el resultado va a depender de ti, de tu capacidad para mantener el plan y no deshacerlo en momentos de incertidumbre. Es Entonces, un buscar poco la cultura de la inmediatez, ¿no? Lo que la cultura de la hablamos. inmediatez, ese es el segundo error común. Y el tercer error común es poner por delante otras cosas antes que esto.
¿no? Pues las vacaciones, las Navidades, la Semana Santa, la vuelta al cole en septiembre, la cuesta de enero en enero, siempre encontramos una excusa para no empezar. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es no sobreanalizar, empezar con una cantidad pequeña y empezar ya, el mejor momento para empezar fue ayer, y tener claro que hay que dar tiempo. La paciencia es la madre de todas las ciencias, hay que darle recorrido al plan si de verdad crees en él. Entonces, empezando con estos problemas que tiene la gente que se preocupa por sus finanzas a la hora de invertir por ellos mismos, y resumiendo un poco todo lo que nos has contado de los tres problemas fundamentales, ¿recomiendas que soliciten ayuda de un experto financiero, de un asesor? Esto es fundamental. Por supuesto, uno tiene que entender lo que está haciendo y está bien formarse por sí mismo para tener unas nociones básicas y pues, que no te engañen, que no te estafen, ¿no? Que no tomes una mala decisión. Pero yo creo que, igual que en otros ámbitos lo tenemos muy interiorizado, aquí queda mucho camino por recorrer y es en parte la poca educación financiera que tenemos. Pero a nadie se le ocurriría ir a un juicio y defenderse a sí mismo, ¿no? ¿O tú lo harías? Yo no lo haría. En Estados Unidos lo podemos ver, ¿eh? Porque se ven Sí. muchas cosas, pero no, evidentemente no Bueno, lo haría. también es el país en el que los abogados más dinero ganan, precisamente porque es importante, ¿no?, la labor de un abogado. Entiendo que tampoco se te ocurriría operarte del hombro viéndote 3 tutoriales en YouTube. Está claro. Bueno, creo que igual que todo el mundo tiene claro que si me duele el hombro voy al médico y si tengo un juicio voy al abogado, si tengo una inquietud por invertir voy a un profesional. ¿Quién es el profesional? Un consultor financiero que esté certificado y que me pueda orientar. Es muy importante ver si esa persona se preocupa por tus objetivos y tus necesidades. Si antes de preguntarte por ti te habla de inversiones, te habla de productos, te habla del SP500, quizá está mirando más por sus intereses que por los tuyos. Lo primero es que conozca tus objetivos y luego te ayude a decidir, pero por supuesto tienes que contar con alguien que te acompañe en el camino, ¿vale? Es importante que entiendas cómo te va a defender tu abogado en el juicio, pero esa labor la tiene que hacer él, no la podemos hacer nosotros, ¿no? El médico te explica cómo te va a operar para que entiendas por qué te va a operar y cómo te va a solucionar el problema, pero lo tiene que hacer él. Pues esto es igual, el consultor nos va a explicar por qué vamos a tomar determinadas decisiones. La última palabra la tienes tú, que para eso es tu dinero, pero lo suyo es que te acompañe un profesional. Y como nunca te operarías a ti mismo ni te defenderías a ti mismo en un juicio, no inviertas sin acompañamiento. Vale, y cuando hablamos de este tema también, Adrián, en España ahora mismo sabemos un poco la dinámica que tenemos los jóvenes, ¿no? La dificultad de adquirir una vivienda por diversos factores que hay, territoriales, a nivel ahorro, inflación y demás, todo este ámbito es complejo. Aquí la pregunta va un poco más enfocada, digamos, a la parte España, ¿no? Un sector más concreto. ¿Cómo los jóvenes, te pregunto hablando desde mi perspectiva ya casi personal, ¿no? ¿Cómo los jóvenes nos podemos proteger en inversión en un país en el que la economía es tan cambiante, que no nos queda claro si la inflación sube, si baja, si los precios de los inmuebles van a seguir subiendo, se van a estancar? A nivel muy genérico, un perfil joven, ¿cómo se podría proteger en España? Pues mira, lo primero que tiene que hacer una persona joven es coger una porción de sus recursos y destinarla a sí mismo y a su futuro. La mejor forma de protegernos es pagarnos un recibo a nosotros mismos. Y que, igual que todos los meses, encantados pagamos Netflix y Spotify y bueno, otras muchas cosas, y lo hacemos con gusto y está bien hacerlo y hay que hacerlo, tiene que haber un recibo a nuestro propio nombre. La mejor forma de proteger tu futuro es dedicarle recursos. Independientemente de las circunstancias, si la inflación sube, si la inflación baja, si los precios de la vivienda son más caros, son más baratos, todo esto es un tablero en el que nos tenemos que mover y esas dificultades que existen en ese tablero precisamente hacen que sea aún más relevante ser previsor, ¿no? Si yo ya sé que en un futuro voy a querer comprarme una casa, cuanto antes me anticipe, más sencillo será que lo logre. Si ya sé que en un futuro voy a querer pues, hacer un proyecto y emprender, cuanto antes me anticipe, más fácil será que lo consiga. Si pospongo el anticiparme, cuando llega el momento, en vez de tener mis propios recursos, tengo que recurrir a recursos ajenos, es decir, pedir financiación y endeudarme. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es ser previsores y anticiparnos. Entonces, ¿cómo se puede proteger un joven? Lo primero que tiene que hacer es pagar el recibo de su futuro. Vale. Y hablando de la parte de pagar el recibo de su futuro, que para mí yo creo que ha sido frase lapidaria, ¿no? De pagarte a ti mismo primero.
Ahora mismo nos volvemos a centrar en España y ya para terminar, mi última pregunta, la pregunta del millón, ¿no? Que podríamos decir, es, con todo lo que está pasando en España, ya solo a nivel político, socioeconómico y demás, teniendo en cuenta que nos pagaríamos primero a nosotros mismos, ¿es el mejor momento ahora para invertir o podríamos pensar que lo mejor es esperar un año a ver si pasa un poco la tormenta y demás? Me encanta la pregunta y te voy a responder con un viejo proverbio chino, Pablo, que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. Pero si no lo plantaste hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Intentar anticipar con la bola de cristal lo que va a ocurrir nunca sale bien. Solo lo único que hacemos es perder oportunidades. Entonces, a todos los jóvenes yo les animaría a que empezasen ayer y ayer era mejor que hoy es mejor momento que mañana.